Vamos a estudiar esta función partida que nos va a permitir eh, incorporar, abordar algunos conceptos que vamos a desarrollar más adelante. Vamos a ver esta función partida que vamos a llamar f de x igual a x menos 2 si x es menor que 3 o 2x menos 5 si x es mayor o igual a 3. Esta es la primera vez que quizás que ustedes ven funciones de este tipo. Nosotros vimos en un video anterior que nosotros habíamos estado trabajando hasta ahora con funciones continuas, funciones polinómicas continuas. En este caso, si bien la expresión analítica de esta función en dos intervalos, la expresión analítica tiene una forma de polinomio, vamos a tener que determinar si es continua o no, porque nosotros tenemos dos expresiones analíticas distintas en función de que el valor de x sea menor que 3 o mayor o igual a 3. El ejercicio nos dice estudiar la continuidad de f de x en x igual a 3. Y a propósito, no incluí la gráfica para no condicionarles a ustedes ningún pensamiento, ningún razonamiento sobre la solución de este ejercicio. Vamos a representar en este breve esquema los dos intervalos de esta función, porque es importante que ustedes tengan en cuenta este concepto del que vamos a hablar ahora, que son intervalo abierto e intervalo cerrado. Presten atención a que la letra del ejercicio nos dice que la función adquiere una determinada expresión para x menor a 3, quiere decir que el 3 no está incluido, y acá yo tengo que esta expresión analítica es válida para los valores de x mayor o igual a 3. Quiere decir que el 3 está incluido en esta condición, en esta expresión analítica de esta función, y no está incluido en esta. Esa característica de no incluido, incluido, es importante en matemática en esta parte del curso, porque yo voy a tener entonces que el conjunto de reales, que forma parte del dominio de esta función, va a estar dividido en dos intervalos, que van a ser intervalos que va a tener, en este caso, para valores menores a 3, vamos a tener un intervalo abierto en ambos extremos, en donde yo voy a tener que este intervalo va a ir desde menos infinito hasta 3 abierto, o sea, no incluye al 3, y el segundo intervalo va a ser intervalo cerrado 3 hasta el intervalo abierto más infinito, ¿sí? Porque en este caso es un intervalo cerrado, porque el 3 está incluido en este intervalo. Recuerden ustedes que en el módulo anterior ustedes estudiaron funciones y vimos que en una función no puede haber ningún valor de x que tenga dos imágenes distintas. Si yo admitiera que esta expresión analítica x menos 2 fuera válida para x menor o igual a 3 y acá tuviera esta expresión analítica para x mayor o igual a 3, podría llegar a tener distintas imágenes en función de qué expresión analítica considerara para un mismo valor de x. Si eso pasa, esto no sería una función, por lo tanto yo no puedo considerar un mismo número en dos intervalos distintos. Ese concepto es importante que quede claro para los temas que vamos a seguir viendo a continuación. Entonces, para resolver este ejercicio nosotros vamos a tener que incorporar el concepto de límite y vamos a empezar a hablar de la definición intuitiva del límite. Vamos a decir que el límite de f de x cuando x tiende a alfa es L si f de x se acerca cada vez más a L cuando x se acerca cada vez más a alfa. En la plataforma incluyo un documento que explica con un poco más de detalle este punto. No es la idea hacer un video demasiado largo al respecto, pero sí es importante esto y vamos a hacer esta aclaración con esta tabla de valores. Vamos a ver qué quiere decir esto que leímos acá.
vamos a hacer la siguiente tabla. Vamos a poner en la columna de la izquierda los valores de x. Como ustedes pueden ver, elegí valores que se acercan al valor 3, que es el punto en el que me piden estudiar la continuidad de la función, se acercan a 3 por la izquierda y por la derecha. Evidentemente ustedes me dirán, bueno, pero acá se está arrimando por arriba y por abajo. En una tabla de valores yo voy a expresar los números reales en orden creciente de arriba hacia abajo, si bien en la gráfica yo represento los valores, los números en orden creciente de izquierda a derecha. Es importante que ustedes manejen estos criterios distintos con fluidez y no generen ninguna confusión. En la columna del medio voy a poner las imágenes de x y aclaro acá en el encabezado de la columna la expresión analítica de la función correspondiente. Recuerden que estamos trabajando con una función partida que tiene dos expresiones analíticas distintas en función de los intervalos en los que está definida, distintos intervalos en que está definida la función. Entonces, para los valores que tengo aquí, para este valor de x, 2.98, su imagen es 0,98 y así sucesivamente, y como ustedes pueden observar, las imágenes, o lo que es lo mismo, los valores de f de x se van arrimando cada vez más a 1. Con el mismo razonamiento, yo voy a calcular las imágenes para estos valores de x y como ustedes pueden ver, los valores de la función también se están arrimando a 1. Bueno, de acuerdo a lo que escribimos acá, este valor es el valor de alfa al que hace referencia esta definición intuitiva y este valor es el valor L al que hace referencia esta definición. Entonces, nosotros podríamos repetir esta definición adecuado al ejercicio que nos estamos trabajando ahora, diciendo lo siguiente. El límite de la función cuando x tiende a 3 es 1 si f de x se acerca cada vez más a 1 cuando x se acerca cada vez más a 3, que efectivamente es lo que nosotros pudimos comprobar haciendo esta tabla de valores. Bueno, este concepto que ustedes podrán pensar que puede resultar, a algunos quizás les resultará evidente, es un ejemplo bastante sencillo porque estamos trabajando con funciones que, si bien es una función partida, son expresiones analíticas polinómicas y que son muy sencillas de calcular. Un límite para una función con estas expresiones es muy sencillo de calcular, a diferencia de otras funciones, por ejemplo funciones racionales que veremos más adelante. Entonces, nosotros lo que podemos ir adelantando entonces es que vamos a decir que el límite de una función polinómica f de x cuando x tiende a alfa va a ser igual al valor numérico de la función cuando x tiende a alfa, o dicho de otra manera, f de alfa. Llevando la notación al caso concreto que nos estamos trabajando ahora, ¿qué vamos a decir? Nosotros vamos a tener que verificar que el límite de la función f de x cuando x tiende a 3 por la izquierda, o sea, cuando la expresión analítica de la función es x menos 2, si yo sustituyo la x por 3, me queda 3 menos 2, 1. El límite de la función cuando x tiende a 3 por la derecha, en ese caso la expresión analítica es 2x menos 5, el límite de esta función polinómica cuando x tiende a 3 lo voy a calcular sustituyendo la x por 3, 2 por 3, 6, menos 5, 1. Entonces, acá estamos aplicando la definición de límite para una función polinómica y vemos que ambos valores son iguales. Nosotros vamos a decir entonces, en este caso, que los límites laterales en x igual a 3 son iguales. Fíjense que nosotros hablamos de límites laterales porque nosotros tenemos que estudiar qué es lo que pasa, cuál es el valor de una función cuando la x tiende a determinado valor por la izquierda o por la derecha.
Si yo además compruebo que la imagen de 3 es 1, bueno muchachos, acá nosotros tenemos las tres condiciones necesarias y suficientes para determinar si una función es continua o no en un punto dado. Si los límites laterales son iguales y coinciden con la imagen de x cuando x toma el valor para el que yo estoy estudiando, el límite, si estos tres valores son iguales, yo voy a decir entonces que f de x es continua en x igual a alfa. Con una expresión más genérica podemos decir lo siguiente: f de x es continua en x igual a alfa si, solo si, primero, el límite de f de x cuando x tiende a alfa por la izquierda es L, el límite de f de x cuando x tiende a alfa por la derecha es L, y f de alfa es igual a L. Si estos tres valores son iguales, yo voy a decir entonces que la función f de x es continua en el punto x igual a alfa y el límite de la función en ese punto es L.